En este nuevo video estaremos analizando dos tipos de mezcla. Sin nada más que decir, empecemos. Como vemos, en la primera mezcla barrió los graves y agudos. Le dio primero una limpieza y de ahí vemos que tiene muchos graves por los 200 y 500 Hz. Le da una ecualización dinámica y lanzó en los medios, y también vemos que le da un poquito de atenuación en los agudos por los 10.000 Hz. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar, pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir. Y en la otra cadena vemos que primero le puso fue un vocal reader, le quiso nivelar la voz antes de ecualizar, y en el otro de frente ecualizó, y veremos que al tener la voz ya nivelada no ha tenido que hacer mucha ecualización, solamente le puso una ecualización dinámica en los graves, que como podemos ver está un poquito saltando en la mezcla. Bueno, desde aquí ya vemos una gran diferencia. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Siguiendo con la primera cadena, vemos que puso un Fruity Limiter en modo compresor. Como vemos, solo comprimió unos cuantos picos nada más de la voz. Está el ataque hace unos 30 milisegundos para que agarre solamente los picos. Y en la otra cadena, como vemos, ha eliminado casi notoriamente, ha comprimido la voz, porque seguro habrá querido quitar esos excesos de graves que ha tenido, así que ha comprimido más y se ve a simple vista. La voz se ve más concreta y nivelada gracias al vocal reader, que en la primera voz no se ve así. Siguiendo con la cadena, después de ahí le puso el LA2A para ya tener la voz ya nivelada y lista para ya mezclarlo musicalmente. Se ve que solo elimina casi un pico con una compresión de 30 y una ganancia de 25 por ahí. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Y en la mezcla 2 también puso un LA2A, pero el pico se mueve un poquito más que el otro, pero no pasa de 1 decibel, con una compresión de 30 y una ganancia de 20. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Quiero dar una pausa hasta ahí y analizar cómo vamos hasta ahorita. Y solamente estamos en la limpieza de voz. Ojo, solo estamos limpiando la voz. Y he notado que en la mezcla 1 ya me está dando brillo en la voz, pero los excesos de graves limpios. Pero en la mezcla 2 solamente se encargó de nivelar la voz y luego limpió los excesos de graves. No quiso realzar los medios ni los brillos, ni ecualizar nada, porque solamente está limpiando la voz. Vemos si a la hora de mezclar nos traigan algunos percances. Y de ahí en la mezcla 1 vemos que puso un ecualizador de 3 bandas. Vemos que en los graves por los 300 Hz le bajó unos 2 decibeles, pero en los medios por los 3000 Hz y en los agudos por los 10.000 Hz le subió 2 decibeles. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Y en la mezcla 2 lo primero que vemos es que los brillos pudo aumentar más porque no tenía ese brillo que en la mezcla 1 ya lo tenía. Y en los graves y en los medios estamos igual, solo subió y bajó 2 decibeles. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Primero vemos que en la mezcla 1 ya tiene ese brillo más marcado que en la mezcla 2. La voz no tiene mucho brillo y los graves están controlados, pero no se pierde como en la mezcla 1. Lo que buscamos con el EQ de 3 bandas es para moldear la voz, y con ayuda del Rare, que es parecido al Pultec, y como vemos tiene una frecuencia grave y unas frecuencias agudas. En la parte de los graves, por ahí en los 100 Hz, le aumentó unos 4 decibeles con una atenuación en casi 2. Pero en los agudos le puso unos 5000 Hz, le subió unos 4 decibeles, pero sin ninguna atenuación. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar, pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir lo que sentía conmigo cuando te partí en la suite. Pero en la mezcla 2, antes del Rare le puso un Saturn 2. Quizás le quiso dar forma a la voz, dándole un toque de armónicos en los medios y agudos. Y recién le puso el Rare. Lo único que veo que subió fueron los brillos en los 8000 Hz y le atenuó en los graves. No le puso mucho cuerpo, como sabemos la voz ya venía con ese cuerpo porque ya estaba nivelado y controlada, y solo aquí le quiso darle un toque nada más. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar, pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir lo que sentía conmigo cuando te partí en la suite. Analizando las dos mezclas, en la primera un EQ de 3 bandas le realzó los medios y agudos y lo terminó de pulir con el Rare. Y en la mezcla 2, después de la EQ de 3 bandas, le da un poco de armónicos con el Saturn 2, nivelando un poco los graves, y con el Rare lo suaviza esas zonas. Y se siente lleno y con cuerpo, que en la mezcla 1 el cuerpo no está tan nivelado, por eso sube y baja la voz.
De ahí en la mezcla 1 le puso un patcher como una cadena extra y encontramos dos tessers. En la primera agarra una banda desde los 3000 Hz hasta los 15000 Hz. Creo que quería limpiar un exceso de brillo que tenía la voz. Y de ahí con el otro tesser fue a una frecuencia más específica. Y de ahí solo le dio una ganancia final. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir lo que sentía conmigo cuando te partí en la suite. En la mezcla 2 también puso su cadena extra, pero vemos un eco de 3 bandas que realzó los medios, agudos y graves. Creo que lo que quería realzar fue lo que el Rare pulió y de ahí le puso un desert y limpió entre los 6000 hasta los 11000 Hz. En esa parte se sitúa las S y al final le dio su ganancia. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir lo que sentía conmigo cuando te partí en la suite. Teniendo un análisis de la cadena final de la voz, en la mezcla 1 vemos que le puso dos deserts y uno de ellos es para limpiar los brillos excesivos que tenía la voz. En cambio en la mezcla 2 no tenía problemas, porque fue yendo paso por paso. Mientras él se priorizó en limpiar la voz y tenerlo estable, el otro de frente ecualizó y realzó frecuencias que aún no necesitaba. Y ahora tocaría ponerle los procesos en boost, que le darán más forma a la voz. Y en la mezcla 1 vemos el plugin Bled, que le dará esa saturación armónica redondeando los picos de la voz, dándole ese sonido vintage y cálido, más agregándole la compresión. Estaría potenciándolo y dándole esos efectos que destacan en la voz. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir lo que sentía conmigo cuando te partí en la suite. En cambio en la mezcla 2 le puso un Satur 2, los dos saturan, pero en este cambio tiene bandas específicas para saturar, es más compleja y su comprensión es más plana. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir. Y ahora en la mezcla 1 le ponemos un Fresh Air, pero esta vez manda la voz por envío y vemos que realzó los medios y agudos. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir. Pero en la mezcla 2 también usó el Fresh Air, pero realzó más. Como sabemos su brillo está más controlado que de la mezcla 1, pero vamos a ver al final con cuál de las dos cadenas nos quedamos. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir. Y para no dejar la voz sola le puso un reverb con un poco de decay y delay, cortándole los graves y agudos, pero con una reverberación más abierta. De ahí lo que ecualizó quitando los graves y atenuó los agudos, como ven aquí, y al final le puso un sidechain. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir. Pero en cambio en la mezcla 2 el reverb es el mismo pero diferente configuración. Como vemos en el reverb su difusión es más corto pero su tamaño es más ancho para tenerlo presente, cortando solamente los graves. De ahí antes de ecualizar le puso una compresión para tener la voz estable y de ahí recién ecualizó quitando los graves y agudos y dándole una ligera curva en los medios y al final su sidechain. Debe tener a más de 1000 en el DM para elegir, para decirte lo que quieras escuchar. Pero pa' mí son todos giles y ninguno puede hacerte ni sentir. Espero les haya gustado el video y se los dejo a ustedes. ¿Qué clase de mezcla les gustó más? Si fue la primera o la segunda. Solo quiero que recuerden que al final ninguno está mal. La primera cadena es para claridad, la segunda es para carácter. El único error es mezclar con los ojos y no con los oídos.